Bendito Padre, bendito Padre, te doy gracias en esta mañana, Señor, te doy gracias por la vida, por la salud, bendito Padre, te doy gracias por este día que nos das, Señor. Yo te agradezco porque nos has mantenido con bien, Señor, a cada uno de mis hermanos, bendito Padre. Señor, en esta hora te pido y te ruego, bendito Padre, que apresures los pasos de los hermanos que están por llegar, Señor, y todos aquellos que están por conectarse, bendito Padre, te ruego, Señor, por sus vidas, Señor. Señor, en esta mañana te doy gracias, Señor, porque me permite estar aquí al frente, bendito Padre. Señor, dando tu mensaje. Señor, te pido, Señor, que pongas en mi boca las palabras necesarias y idóneas, Señor, para tu congregación. Esto te lo agradezco en esta hora, Señor, en nombre de tu amado Cristo Jesús. Amén. Buenos días, hermanos. Hoy vamos a hablar sobre el tema pues tratando con la ofensa. La ofensa, pues es una situación que muchas veces a nosotros nos atañe, nos afecta. Vamos a verlo de la manera bíblica. Y también es importante hablar sobre esto, ya una parábola que ya conocemos, que ya todos conocemos sobre lo que es el sembrador, lo vemos en Marcos capítulo 4, versículos del 1 al 9. Cuando estudiamos este pasaje de las Escrituras debemos tomar en cuenta que se está hablando de manera en que recibimos la palabra de Dios cuando es enseñada. En el pasaje, el problema no es necesariamente el sembrador o la semilla, sino el terreno donde cae la semilla. Si estamos preparados para recibir la palabra de Dios, vamos a recibir más cuando sea enseñada. Hoy me gustaría, hermanos, que examináramos el segundo tipo de semilla, la semilla sembrada en el terreno pedregoso. Y como la Biblia nos enseña a reaccionar ante las ofensas. Como les decía, hermanos, todos nos ofendemos. Por una u otra cosa nos ofendemos, ya sea en la iglesia, en el trabajo, en la casa. Hermanos, al comenzar esta prédica, este breve estudio, hermanos, pienso que es importante darnos cuenta que, como les decía, todos se ofenden en algún momento de nuestras vidas. Algunas veces la gente dice algo que no nos gusta, o a ellos simplemente no les gusta lo que decimos o hacemos, y eso nos ofende o les ofende. Algunas veces la gente ni siquiera hace nada y nos ofendemos. Todos nos ofendemos, hermanos. Vamos a abrir nuestras Biblias, por favor, en Lucas, capítulo 17, versículo 1. Y me apoyan, por favor, quien lo tenga. Lucas 17, versículo 1. Ok, amén. Gracias, hermana. Hermanos, la Biblia dice que es imposible que las ofensas no vengan, ¿sí? En otras palabras, vamos a ofendernos de vez en cuando. Así que alguien va a decir o va a hacer algo que no nos va a gustar y nos ofenderemos como resultado de esta situación. Hermanos, pero en Lucas también nos muestra que la ofensa va a afectar la salud de nuestra vida cristiana. Así que la pregunta no es si vamos a ofendernos. La pregunta es, ¿cómo vamos a qué, hermanos? ¿Cómo vamos a reaccionar ante esa ofensa? Bueno, eso trae como consecuencia, hermanos, algunos resultados de la ofensa, cómo vamos a reaccionar, pues resultados a veces podemos decirlo cancerosos o dañinos, ¿no? Uno es, la ofensa permite que la persona que la tiene pierda su paz. Esa es una. La ofensa, hermanos, permite que la persona que la tiene pierda su gozo. Vamos a ver Nehemías, capítulo 8, versículo 10. Capítulo 8, versículo 10.
¿sí? Nehemías 8:10, sí, amén. También la ofensa te aparta, hermanos, te aparta de caminar bajo el paraguas de la gracia de Dios. También lo vemos en Hebreo 12:15. Y la ofensa logra que rompas el mandamiento de amor, en Lucas 6:28. Hermanos, la ofensa te lleva por un camino hacia el pecado. Ajá, cuando no nos controlamos, cuando no sabemos tratar con la ofensa, que ya lo vimos ahorita, que no dice que no venga la ofensa, va a venir, pero le decimos, vamos a ver cómo vamos a reaccionar como cristianos, hermanos. Ahora vamos a ver el camino de las ofensas. Anteriormente, hemos hablado un poco sobre los efectos que guardan también en su momento la amargura y ofensa, pero en esta parte, hermanos, me gustaría que examináramos el camino más que nada de la ofensa. La Biblia nos enseña que la ofensa de alguna manera es seductiva y nos guía por un camino de autojustificación y finalmente de constante pecado. Como cristianos saludables, debemos ser capaces, hermanos, de identificar cuando estamos caminando por el camino de la ofensa y tomar los pasos necesarios para dejar de hacerlo. Por favor, Génesis, hermanos, capítulo 4, versículo 7. Si bien hicieres, no serás enaltecido. Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, aquí será tu deseo y tú te enseñarás de él. Amén, hermano, gracias. Aquí vamos a ver en Génesis, vamos a ver a Abel y Caín. Caín, ya ver, vamos a verlo aquí, hermanos. Vemos que desde el principio el hombre ha tenido que lidiar con la ofensa. Es el caso que lo vemos aquí bíblicamente entre Caín y Abel. Caín y Abel trajeron, ¿qué, hermanos? Su sacrificio al Señor. Dios aceptó el sacrificio de quién, pero ¿de quién rechazó? ¿Y qué pasó con Caín, hermanos? Caín se ofendió y como resultado, ¿qué fue lo que pasó aquí? Mató a su hermano. Antes de que sucediera el incidente, hermanos, Dios podía ver el camino por el cual Abel estaba caminando. Él se refiere a esto en Génesis 4, versículo 7. Quien lo tenga, por favor, hermanos. Si bien hicieres, 4:7, ¿verdad? Sí. Si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, aquí será su deseo, y tú te enseñarás de él. Hermanos, la traducción del mensaje lo pone de esta manera, vamos a ver. Dios habló a Caín, ¿por qué? De alguna manera, cuando leímos, ¿por qué? Pues porque este berrinche, ¿no? ¿Por qué este mal humor? Si lo hicieres bien, no serías aceptado. Y si no lo haces bien, el pecado está esperando por ti, listo para saltar. Está ahí para alcanzarte y tienes que dominarlo, hermano. Se tiene que dominar. En el caso de Caín, hermanos, la ofensa llegó con una simple observación. Dios no aceptó mi ofrenda. Luego comenzó con una comparación. Dios aceptó la ofrenda de Abel y luego una acusación. Abel debe pensar que es mejor que yo. Luego entra la ofensa, hermanos. Porque ¿quién se cree que es él? Luego, la elección de un curso de acción. ¿Qué sucede después? Lo mataré. Finalmente, hermanos, pues nos llevó al pecado. Dios le advirtió sobre este camino. Caín perdió la batalla en sus pensamientos porque ni Abel ni Dios dijeron que Abel era mejor que Caín. Caín llegó a esa conclusión. Él se imaginó, llegó a esa conclusión. La ofensa se estableció, Caín la aceptó y se produjo el pecado. Vamos, hermanos, por favor, a Mateo, capítulo 5, versículos del 21 al 22. Oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra tu hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a tu hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga cuándo quedará expuesto al infierno del fuego. Ok.
Hermanos, vamos a ir con este tema. ¿Alguien más que me apoye por favor con Mateo capítulo 5, versículos del 43 al 48? Oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amar a vuestros enemigos, bendecir a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos y que hace salir su sol, los malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen bien los mismos los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Amén, hermanos. Bueno, todo eso estamos viendo, hermanos, acerca es de la ofensa, la manera como el cristiano lo percibe y cómo debe reaccionar. Hay un documental, hermanos, sobre un mono en algunas tribus. En las tribus, pues, cazan los monos para comer. Los monos son animales muy inteligentes. Se dice que para cazarlos, lo que hacen ellos, las tribus hacen agujeros, cazan pozos, para poder atrapar al mono, que es muy inteligente, muy hábil, para que ellos lo puedan atrapar. Tienen que hacerlo de esa manera. Aquí el agujero que hacen, pues, es bastante grande, hermanos. Y lo que hacen es muestran un objeto brillante para que el mono lo siga. Y una vez que lo sigue, lo avientan para que el mono vaya tras el objeto brillante. Ya una vez que lo tiene, pues no lo suelta. Pero como el agujero es tan grande, no hay manera de poderlo sacar. Entonces, ¿cómo creen que sacan al mono? Aquí lo que hacen, hermano, pues es a pedradas y a palazos, matar al mono. Aquí el problema era que la hoja, como decía, era muy, muy grande, pero una vez que agarraba el objeto del mono, no lo soltaba. Aún así, hermanos, aunque lo apedrearan, no lo soltaba. Literalmente, los hombres de la tribu se acercaban y golpeaban, como les decía, al mono con un palo, repetidas veces hasta que el mono, pues nunca soltaba el objeto, hermanos. Entonces, pues de alguna manera, así nosotros muchas veces semejamos esa situación, ¿no? Tenemos que estar nosotros también la analogía de esto es de que había conseguido la atención del mono. Ellos ponían el objeto en el agujero y lo escondían detrás de un árbol cercano, como les decía, y esperaban a que el mono llegara. Literalmente, como decía, los hombres de la tribu se acercaban y golpeaban al mono de esa manera. Luego, aquí nunca soltaban, a pesar de todo, ¿no? A pesar de todo, los golpes que le daban, era violentado, ofendido el animal, pero nunca soltó, hermanos. Entonces, así deberemos de ser, hermanos, que siempre, sobre todo, hermanos, mantenernos siempre firmes. Es una analogía rápida que les quise hacer ahorita, hermanos. Bueno, en el cuerpo de Cristo, hermanos, yo creo que muchos de nosotros nos comportamos de la misma manera con la ofensa. Nos aferramos a la ofensa, hermanos, así como les decía, él se aferraba el mono a la cosa brillante, es una analogía. Nos aferramos a la ofensa sin importar cuán peligrosa es en nuestras vidas. Es el riesgo que él corría. Y así nosotros nos aferramos, hermanos. Y que literalmente nos mata por dentro. Un cristiano saludable, hermanos, sabe cómo enfrentar la ofensa y desecharla. Ahora vamos a ver, hermanos, algunos consejos cuando se trata de enfrentar la ofensa. Uno de ellos es, ofender es una elección. Cuando nos ofendemos es porque hemos elegido ofendernos. Podemos elegir estar ofendidos o no estarlo. Otra es la regla de oro de la ofensa. Cuando nos ofendemos, generalmente estamos equivocados. La mayor parte del tiempo estamos equivocados cuando nos ofendemos. Estamos en un error simplemente por el hecho de que nos hemos permitido caminar por esa senda.
Todos ofenden, hermanos, todos se ofenden de vez en cuando, pero no debemos permanecer ofendidos. La Biblia nos dice que es imposible que no vengan las ofensas, hace rato lo leímos. Así que nos ofenderemos de vez en cuando. La idea es no permanecer ofendidos. Desechen en manos inmediatamente que antes de eso comience a matarles lo que es la ofensa. Otro es, aléjate de las personas que alimentan este tipo de ofensas. Existe un dicho que dice, no te alejes lentamente de las personas negativas. Huye de ellas corriendo. No puedes desactivar continuamente la ofensa frecuentando personas que se ofenden fácilmente. Otro punto es, reconoce las señales. Cuando estás enojado, herido, listo para explotar, etcétera, estas son señales de que has sido ofendido. No trates de justificarla. Identifícala, trata con ella y perdona. Vamos a ver, por favor, hermanos, Hebreos 12. Capítulo 12, versículos del 14 al 15. Seguid la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien, no sea que algunos dejen de apreciar la gracia de Dios, derrotando alguna raíz de amargura, porque todo y por ella muchos sean contaminados. Amén, hermanos. Bueno, hermanos, hace rato les quise hacer la analogía de este documental, de lo que habíamos visto de la ofensa, y recalcar esa parte, ¿no? Cuando hicimos la analogía del mono que no suelta el artículo brillante a un pez, aunque lo maten después de todo lo que sucede, y repitiendo esta parte, hermanos, digo que en el cuerpo de Cristo yo creo que muchos de nosotros, repitiendo, nos comportamos de la misma manera con la ofensa. Nos aferramos a ella, nos aferramos a la ofensa, sin importar cuán peligrosa puede ser. Es la analogía que decimos, la tomamos y no la queremos dejar, y nos aferramos. Hermanos, porque muchas veces va a pasar que entre hermanos, pues, pueden suceder estas situaciones como cristianos, pero aquí vemos que no debe ser, ni es parte del cristiano, y debemos ver cómo trabajar, cómo lidiar bíblicamente con esta ofensa. Es en nuestras vidas, y como decía, que literalmente nos mata por dentro, hermanos. Y si nos mata, nos consume por dentro. Y nos consume, hermanos, quieran o no, esto los consume a uno. Y como decía, un cristiano saludable sabe cómo enfrentar la ofensa y cómo desecharla, hermanos. Bueno, hermanos, pues en esta parte que terminamos fue el servicio, hermanos, y pues igual les reitero, pues sí nos ofendemos. En el trabajo también, hermanos, nos ofendemos. En la calle, hermanos, y sobre todo como hermanos en Cristo, pues tenemos que ser tolerantes con todos nuestros hermanos. Todos, no con algunos, con todos, hermanos. Inclinamos nuestros rostros, hermanos. Bendito Padre, te gracias en esta hora, Señor, te gracias porque nos has permitido llevar tu mensaje, Señor. Señor, te pido que nos permita, Señor, como cristianos, bíblicamente, Señor, lidiar con la ofensa, Señor, que a muchos de nosotros, Señor, muchos hermanos nos puede consumir, Señor, y que es algo que deteriora también en mengua nuestra salud, nuestro Padre. Como cristianos, Señor, no debemos permitir tener ese tipo de actitudes, Señor. Líbranos de la ofensa, bendito Padre. Entre nosotros mismos también, Señor, entre hermanos, entre cristianos, Señor. No permitas que se inunde, Señor, que esto afecte aquí nuestras iglesias, Señor, nuestra iglesia, Señor, nuestra congregación, bendito Padre. Señor, te ruego y te pido por la vida de cada uno de mis hermanos aquí presentes, Señor, por su salud, Señor. Te doy gracias porque has permitido que lleguen aquí a tu casa de oración, Señor. Señor, en esta mañana pongo en tus manos el próximo servicio, Señor, las siguientes actividades de nuestra iglesia, Señor. A cargo de nuestros hermanos, bendito Padre. Señor, te agradezco en esta hora, Señor, conforme a tu voluntad, bendito Padre. Pongo en tus manos, Señor, el siguiente servicio, Señor. Y también la vida de nuestro pastor, bendito Padre, que ha pasado por situaciones ahorita, problemas de salud, Señor. Te pido que restablezcas prontamente su cuerpo, bendito Padre. Señor, te lo agradezco en esta hora, en nombre de ti, amado, Cristo Jesús. Amén.